Inalámbrica que tiene, que tiene en estos momentos Astra para soluciones basadas en IP como alternativas a soluciones de Wi-Fi. Digamos que las soluciones de telefonía inalámbrica básicamente pueden estar abordadas por dos infraestructuras. Una podría ser sobre Wi-Fi, que vamos a hacer una pequeña recapitulación de qué consiste una solución de telefonía basada en Wi-Fi. Como alternativa al Wi-Fi existen soluciones basadas en DEC, también basadas en IP, es decir, DEC sobre IP con protocolo estándar SIP. Y una alternativa a ambas es una solución propia de Astra, que es el único fabricante que incluye este tipo de solución, que es una solución basada en telefonía DEC sobre IP para voz y una solución wireless de Wi-Fi para datos. Es decir, se unifica sobre la misma infraestructura una solución de DEC sobre IP y de Wi-Fi para voz y datos. Como solución inalámbrica basada en Wi-Fi, digamos que la infraestructura está basada en la electrónica de red y antenas, los APs denominados en el argot, que van a dar cobertura al emplazamiento que queremos cubrir. Y en el caso de una solución basada en Wi-Fi simplemente para datos, pues hasta ahí podríamos llegar. Es decir, montamos antenas Wi-Fi en la zona que queremos cubrir y mediante esas antenas pues podríamos tener cobertura para tener una solución inalámbrica para datos. Cuando la solución también la queremos utilizar para voz es necesario pues, que aparezca un elemento adicional que es el switching wireless, que se llama el controlador Wi-Fi, que va a permitir que un usuario pueda hacer un handover entre una antena y otra, aparte de más mecanismos de seguridad y de redundancia que se pueden dar. Pero digamos que para meter una solución de voz basada en Wi-Fi es necesario que utilizamos este tipo de tecnología, un controlador Wi-Fi. De esta manera ya los usuarios pueden estar moviéndose por el entorno de una antena u otra para mantener la cobertura y la calidad del audio. Como alternativas al Wi-Fi, que estábamos viendo un poco al principio de la presentación, bueno, pues la primera alternativa al Wi-Fi sería una solución basada en DEC sobre IP. Digamos que el DEC sobre IP básicamente lo que hace es unificar los dos puntos fuertes, es decir, la gran ventaja que tiene la telefonía inalámbrica basada en DEC, más la ventaja fundamental que aporta el tener este tipo de solución integrada en una infraestructura IP. Es decir, hasta ahora, cuando hablábamos de una solución basada en DEC tradicional o DEC TDM, las antenas iban cableadas físicamente o bien a placas de extensiones digitales o bien incluso a placas de bus SS0 dentro de lo que es la centralita. Entonces esto limitaba mucho el entorno donde montar este tipo de soluciones, porque si teníamos ubicaciones remotas no podíamos montar este tipo de solución, ya que siempre dependíamos de que existiera físicamente una centralita a la que se pudieran conectar las antenas. Con este tipo de solución es muchísimo más versátil, porque en cuanto a calidad sigue siendo la misma historia, es decir, seguimos teniendo antenas que radian cobertura DEC, pero en este caso las antenas no están cableadas a un puerto, una extensión física, una extensión digital o a un bus SS0 a la centralita. En este caso las antenas van directamente pinchadas a la red de datos, es decir, a los switches, y lo único que vamos haciendo es dotar de antenas tantas como sean necesarias para dar cobertura al emplazamiento, pero la comunicación entre la antena y la centralita o sistema de plataforma de voz en este caso va a ser siempre por la red de datos. De esta manera, bueno, pues vamos a poder tener un entorno con sedes remotas sin necesidad de tener una centralita en el sitio remoto. Con este tipo de solución, cada uno de los teléfonos, es decir, trabajamos siempre con teléfonos DEC, los teléfonos DEC de cara a la plataforma de voz se van a comportar como si fueran extensiones SIP, ¿vale? Entonces de ahí viene un poco el nombre de DEC sobre IP, es decir, unifica lo que es el concepto tradicional de telefonía DEC, pero está traducido y adaptado al mundo IP. De esta manera, cada teléfono bueno, pues va a ser una extensión IP de la centralita a la que esté conectada. ¿Cómo sería el escenario? Bueno, pues tendríamos la electrónica de red, es decir, la parte de switching, tendríamos el sistema de telefonía, la PBX, y empezaríamos a dar bueno, pues cobertura DEC sobre IP en el emplazamiento que queremos cubrir. Tantas antenas como se necesiten, las antenas tienen que ir sincronizadas entre ellas, ¿vale? Y entonces una vez que tuviéramos las antenas, bueno, pues los usuarios se pueden ir moviendo libremente por el emplazamiento. Como hemos dicho antes, cada uno de los terminales DEC va a actuar como una extensión IP dentro de lo que es la propia centralita. Entonces ya hacemos, digamos, una comparativa. Hemos visto dos soluciones, lo que es la solución basada en Wi-Fi y lo que es la solución basada en DEC sobre IP. Vamos a hacer una comparativa entre estas dos soluciones
para ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de ambas soluciones. Entonces, digamos que una parte fundamental o una parte que, bueno, pues que echa un poquito para atrás a la hora de definir una solución basada en Wi-Fi es el precio de un terminal. Un terminal Wi-Fi es bastante más caro que un terminal DEC, ¿vale? Aparte que la solución que estábamos presentando hasta ahora del 2 sobre IP nos va a permitir trabajar con terminales GAP. Terminales GAP son terminales DEC con un protocolo estándar GAP que va a permitir que cualquier terminal, independientemente que sea del fabricante Astra, se pueda utilizar en este tipo de soluciones, abaratando sensiblemente el coste de los terminales y por tanto de la solución. Otro tema importante es la comparativa en la duración de la batería de un teléfono Wi-Fi con respecto a un teléfono DEC. El teléfono DEC depende del terminal, pero hay terminales que pueden llegar hasta 24 horas en conversación, incluso hasta 200 horas en espera, como sería el caso de los teléfonos de la familia 600 de Astra. Tema importante, el dimensionamiento, que hay que hacer una infraestructura Wi-Fi. Como hemos visto al principio, no bastaría solamente con montar antenas Wi-Fi, es decir, cuando queremos montar una infraestructura Wi-Fi para voz, hay que tener en cuenta ciertos elementos adicionales que hacen que la solución o la infraestructura Wi-Fi sea sensiblemente más cara. El switching wireless, es decir, el controlador. Este tipo de controladores en Wi-Fi es un hardware que va licenciando el número de antenas que se quieren controlar. Aparte también mecanismos como calidad de servicio, redundancia, etcétera, que son siempre necesarios y que hay que tener en cuenta en este tipo de soluciones. Si comparamos con la solución del DEC sobre IP, bueno, pues cuando hemos visto el esquema, es decir, aparecen una serie de antenas. Una de estas antenas actúa como máster, es decir, como lo que nosotros llamamos OMM, de Open Mobility Management. Y esta antena, digamos que es el que tiene la inteligencia y el control de toda la infraestructura, y todo se gestiona a través de esta antena sin necesidad de ningún hardware, ningún servidor adicional. Seguridad en la red. Bueno, digamos que siempre que estamos trabajando con telefonía IP, hay un dato muy importante, y es que, bueno, tenemos que intentar proteger que todas las llamadas, al ser llamadas que van por la red de datos, sean llamadas que estén protegidas, ¿no? Digamos que la solución basada en DEC sobre IP, toda la comunicación vía radio entre el DEC y la antena está totalmente cifrada con protocolos muy robustos, con lo cual es imposible que esa comunicación se pueda grabar. Y posteriormente la comunicación entre la antena y el servidor de telefonía es exactamente igual. Y por último, y no menos importante, digamos que la piedra de toque, lo que verdaderamente da una diferencia en una solución basada en Wi-Fi frente a una solución basada en DEC sobre IP es la calidad de la voz. Es decir, es infinitamente superior la calidad de voz que da un sistema de DEC frente a un sistema de Wi-Fi. Hasta aquí han sido todo ventajas, pero evidentemente no es todo color de rosas. Es decir, ¿qué puntos hay que tener en cuenta? Bueno, pues hasta ahora es todo básicamente ventajas, pero ¿qué ocurre cuando un cliente necesita tener una solución de telefonía inalámbrica, pero aparte va a necesitar también una infraestructura Wi-Fi porque el cliente necesita o quiere tener una solución inalámbrica para datos? En ese caso, en ese tipo de entornos, si queremos implementar una solución del DEC sobre IP, el cliente debería tener, por un lado, lo que es la solución, la infraestructura Wi-Fi para dar cobertura Wi-Fi a la parte de datos, y por otro lado tendría que montar antenas DEC sobre IP para, bueno, pues lo que hemos comentado, la voz. Entonces, en este caso, digamos que estamos duplicando dos infraestructuras inalámbricas, una para voz y otra para datos, con el coste que ello conlleva. Ese sería el punto a tener en cuenta, el punto crítico de abordar una solución basada en DEC sobre IP comparando con una solución Wi-Fi. ¿Qué ocurre? Que hasta aquí hemos estado hablando de DEC sobre IP y de Wi-Fi, pero bueno, lo consciente Astra de esta limitación, cuando queremos montar una solución inalámbrica y queremos datos también en formato inalámbrico, Astra presenta o dispone de un producto que es una antena dual, que permite tener voz y datos sobre el mismo hardware, y utilizando la voz en DEC sobre IP, que es lo que consideramos que da más dioses, garantías y más calidad, y utilizar la parte Wi-Fi exclusivamente para datos, que es menos crítica. ¿Cómo sería la solución? Bueno, digamos que sobre una misma antena vamos a tener dos soluciones, es decir, antes hemos visto la antena DEC sobre IP por un lado y una antena Wi-Fi, una infraestructura Wi-Fi para datos. La antena dual son las dos cosas englobadas en el mismo hardware, de forma que en una única antena tenemos dos soluciones de movilidad, una solución para voz con DEC sobre IP trabajando con protocolo SIP y una solución wireless
Wi-Fi con el 802.11g de momento. En breve saldrá una versión con el 802.11n para la parte de datos. Como hemos comentado antes, la parte de voz seguirá siendo compatible con protocolo GAD. La antena soporta Power over Ethernet para que pueda ser alimentada a través del switch, soporta calidad de servicio y es compatible con cualquier IPPBX del mercado. Es decir, lo único que se necesita de cara a la centralita o la plataforma de voz es que ésta soporte SIP a nivel de extensión, ya que cada terminal DEC va a actuar como una extensión SIP dentro de la plataforma de voz. Aparte de la solución de voz y de datos, hay que mencionar también que la solución de sobre IP permite hacer integraciones con soluciones externas mediante XML, ya bien sea búsquedas en directorio, localización, mensajería o incluso integración con sistemas externos de alarmas para poder recibir alarmas de un equipamiento externo y a través de esa alarma trabajarla y poderla notificar o habilitar algún tipo de evento asociado a dicha alarma. Ahora lo vamos a ver posteriormente en un capítulo de integraciones. Alta capacidad. Bueno, pues este sistema se pueden llegar a montar hasta 258 antenas en un único sistema y trabajar con unos 4.500 terminales DEC en una única plataforma. Y soporta, opciones de redundancia, lo vamos a ver después. ¿Qué es lo que ofrece en sí? Digamos que la solución dual, hablamos de DEC sobre IP en voz y en wireless LAN en datos, en Wi-Fi, ¿no? Vamos a mencionar un poco las características de la antena en un entorno de voz y la antena en un entorno de datos para que se vean un poco los estándares y los mecanismos que soporta. En la parte de voz, es decir, cuando estamos trabajando con SIP-DEC, bueno, pues es un único punto de datos, es decir, solamente utilizaríamos un único puerto, la electrónica de red, un único puerto del switch. La parte DEC, bueno, hemos comentado, ofrece muchísima mejor calidad, ofrece cifrado de las comunicaciones, es un Hanover sin corte y es importante tener en cuenta que la sincronización entre las antenas va vía radio, no va vía datos, de forma que hay que garantizar siempre el solo AP de una antena con la otra para que no se produzcan cortes cuando un usuario está intentando cambiar de una antena a otra. La configuración se hace siempre vía centralizada, es decir, la programación de una solución basada en DEC sobre IP está centrada en una de las antenas que tiene la inteligencia, que es la que hemos mencionado antes, que es el OMM. Esta antena tiene una interfaz web en el que va a permitir hacer toda la gestión, ubicación de las antenas, estructura en árbol, dependiendo de cómo sea el edificio donde están colocadas cada una de las antenas, y daríamos de alta a todos los terminales que van a formar parte del sistema. De forma que una vez que los terminales han sido de alta en esta antena lo que hace es pasar la petición de registro, trabajaría como un redirect SIP, es decir, la petición de registro que le llega a la antena OMM automáticamente es enviada a la PBX, de forma que el terminal automáticamente pasaría a estar registrado en la central. Pero toda la centralización y toda la gestión se hace desde la antena OMM. Este sería un esquema, como podéis ver, en la parte izquierda aparece la antena, se llama RFP o MM, y el resto de antenas son antenas que ya lo único que hacen es dar cobertura al emplazamiento. Podríamos tener, vais a ver posteriormente que hay tres tipos de antenas. Hay dos antenas DEC sobre IP exclusivamente y una única antena que sería la antena dual. Podemos tener un entorno mixto, es decir, pueden existir antenas, las dos antenas DEC sobre IP, unas para entornos interiores, otras para entornos exteriores, o la antena dual. Se puede mezclar. Hay que tener en cuenta que la antena dual es la única que nos va a dar cobertura Wi-Fi. Es decir, el resto de antenas lo único que nos dan es cobertura DEC sobre IP. Si queremos tener una zona con cobertura Wi-Fi, tendríamos que colocar la antena dual. ¿Vale? Un ejemplo sería lo que podemos ver ahí en la foto, es decir, las antenas duales dando dos tipos de cobertura, DEC sobre IP para la voz y Wi-Fi para los datos. Y como ocurría anteriormente, bueno, pues los usuarios se van a poder mover libremente por el emplazamiento en función de la cobertura que tengamos. La diferencia es que esta solución, lo que hemos comparado, lo que hemos mencionado antes, va a ser compatible con cualquier IPPBX del mercado. No solamente IPPBX de Astra, sino cualquier solución del mercado que soporte SIP a nivel de extensión. Esta solución sería compatible con esa plataforma de voz. Los tipos de antena que hay, bueno, estas serían las dos antenas DEC sobre IP, es decir, una antena se llama RFP34, que es una antena de exterior, y la otra se llama RFP32. ¿Vale? Son las dos antenas en cuanto a compatibilidad y en cuanto a
a prestaciones son exactamente igual, pero una está más dirigida a un entorno exterior con capacidad para aguantar pues, altas temperaturas, incluso agua, lluvia, etcétera, y la otra antena es para entornos interiores. Visualmente la diferencia básicamente es la antena exterior lleva unos cuernos adicionales que no están en la antena interior porque están totalmente integrados dentro de la antena. Es decir, la RFP34 consta de lo que es la base de la antena más luego los cuernos adicionales que hay que poner. Incluso también existe como código adicional pues un cable que interconecta la antena con los cuernos exteriores. Bueno, al tratarse de DEC, la cobertura da igual que sea DEC sobre IP o DEC, es decir, sigue manteniendo el estándar DEC. Es decir, lo que radia la antena es el estándar DEC, entonces dependiendo del entorno donde nos encontremos, bueno, pues puede llegar hasta 300 metros de cobertura en un entorno exterior o a unos 50 metros en un entorno indoor. Depende siempre de los materiales, porque en función de los materiales se pueden introducir mayores atenuaciones y puede bajar la cobertura. Tanto, por ejemplo, placas metálicas, muros de hormigón, afecta sensiblemente a la cobertura del sistema. Al tratarse de una solución de DEC sobre IP, es decir, una solución IP, es importante que los terminales no son terminales IP, es decir, trabajamos siempre con terminales DEC, que no tienen ningún vínculo, ninguna relación con el mundo IP. Entonces, siempre el que aporta la parte de IP siempre es la antena. Es decir, el terminal DEC se comunica vía radio, vía DEC con la antena y la antena es la que aporta toda la solución de teléfono IP. Entonces, en este caso, los códigos soportados, los algoritmos de compresión, los que soporta son 3, 711, 29 y 723. La antena dispone de un único puerto Ethernet. La antena, al trabajar con el estándar DEC puede llegar como máximo a 12 comunicaciones por antena. En el caso de la solución DEC sobre IP de Astra, solamente se permiten 8 comunicaciones simultáneas por antena, ya que las otras 4 restantes son canales que están utilizados o que se dejan pues para hacer sincronismo con otras antenas y para buscar caminos de salvaguardia, porque siempre tiene que llegar, cualquiera de las antenas tiene que tener sincronismo para poder llegar a la antena máster, de forma que se limitan 8 canales para voz y el resto de canales se dejan para sincronismo con otras antenas. Soporta protocolo GAP, sincronización vía radio, Hanover y gestión RTP y SRTP, es decir, comunicación cifrada también se puede permitir. La antena también trabajan con DHCP, de forma que cualquier servidor externo le asigna dirección IP a la antena, al igual que una carga y descarga de firmware automático en el sistema. Soporta calidad de servicio tanto a nivel 2 como a nivel 3. Es decir, la antena la podemos tener con calidad de servicio tagueada sobre una VLAN diferente. Podemos indicar dentro de esa VLAN la prioridad que tiene, es decir, soporta tagging en VLAN y luego calidad de servicio a nivel 3, es decir, la propia antena la podemos etiquetar los paquetes que salen para que luego si tenemos un router con calidad de servicio trabajando con el estándar DIFSER o TOS, poder etiquetar la trama IP que llega para que luego tenga prioridad en el propio router cuando se enfrenta a un entorno WAN. Soporta cancelación de eco, autenticación entre la antena y el terminal. Es decir, el sistema soporta algoritmos de firma digital entre la comunicación del terminal DEC y la antena, o luego cifrado también de 64 bits para lo que es la autenticación y el registro del terminal en el sistema de telefonía. Y por último, soporte del protocolo XQ, lo que soporta es una mejora sensible en la calidad de voz cuando nos encontramos en entornos metálicos. En cuanto a la antena dual, nos referimos ahora mismo exclusivamente a lo que es la parte de Wi-Fi, ¿no? Entonces, en la parte de Wi-Fi la antena soporta el estándar 802.11 BIG, soporta asignación automática o asignación manual de canales. Podemos tener entornos mixtos de la antena, uno trabajando con un estándar y otro con otro. Con el 802.11G, el máximo ancho de banda disponible, pues podemos llegar hasta 54 megas en función del número de usuarios conectados y de la cobertura. Igual que la antena anterior soporta una interfaz RJ45, la configuración sigue siendo una configuración centralizada basada en el Open Mobility Manager, que nos va a permitir configurar tanto la parte de voz como la parte de datos, todo basado en la inteligencia que tiene esta antena. Calidad de servicio, lo que hemos mencionado antes, con una salvaguardia y con un dato importante, es decir, ahora mismo tenemos sobre una misma hardware voz y datos, un único interfaz RJ45, de forma que tanto los paquetes de voz como de datos saldrían por esa interfaz RJ45.
Bueno, lo importante es que de esta manera podríamos coger y decir que todo lo que forma parte de la voz sobre IP, es decir, de la solución de sobre IP, podemos asignarlo a una VLAN y la parte de datos asignarla a una VLAN distinta, es decir, tener una VLAN, por ejemplo, la VLAN 1 para voz y la VLAN 2 para datos, de forma que todos los paquetes que salen por la antena irían tagueados a la VLAN con la ID que corresponden, de forma que al llegar al switch podemos aislar una parte de otra sin que hubiera problemas a la hora de trabajar en la misma infraestructura con la voz y los datos. Bueno, pues al tratarse de la antena dual podemos tener cobertura para datos, como puede ser un PC, un tablet PC, una solución inalámbrica y la parte de voz pues para el DEC sobre IP con cualquier tipo de sistema de PBX. La parte de seguridad. Bueno, al tratarse de una solución de seguridad es importante también tener una solución Wi-Fi. Es importante tener los algoritmos de cifrado que soporta para registrar usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente soporta los más conocidos del estándar en las soluciones estándar Wi-Fi. Cifrado web, tanto de 64, 128 y 256 bits. Permite el listado y listado de terminales o de direcciones MAC permitidas. Permite tener también SSID oculto o múltiples SSIDs. Es configurable el nivel de potencia. Aparte de cifrado web, soporte WPA, WPA PSK, perdón. Incluso también el 802.1x, es decir, autenticación vía un servidor externo Radius, permitiendo que los usuarios se puedan autenticar a una base de datos externa y permitir el acceso a la red. Permite también el protocolo TKIP, es decir, bueno, pues el intercambio de una clave privada entre el terminal y la antena, o incluso hacer la función bridge, que puede ser incluso deshabilitada dentro de la propia configuración. Bueno, como terminales que forman parte de la solución de sobre IP de Astra, digamos que tenemos un portfolio de terminales que van desde gama media, gama baja hasta gama alta. Citamos de forma genérica las prestaciones, es decir, se pueden llegar a tener una autonomía de unas 200 horas en stand-by y 24 horas de comunicación con una única carga. Existen terminales con toma de cascos, incluso algunos de ellos con posibilidad de que el casco se conecte al terminal vía Bluetooth, manos libres y vibrador, hasta 6 teclas de programación, es decir, podemos tener funciones o teclas de programación con facilidades definidas, no solamente marcar por códigos o activar por códigos un servicio en la central, en la plataforma de voz, sino que pueden existir programación de servicios como transferencia, retrollamada, conferencia, etcétera, que estén definidos en el propio terminal y no sea necesario incluir ningún código, es decir, yendo al menú y activando el servicio mediante una programación que aparece en el propio terminal. El terminal de más alta gama, que es el 630, soporta la función de hombre muerto. Consiste básicamente en que si el terminal queda en posición horizontal durante un determinado espacio de tiempo, se activan pues los mecanismos de emergencia que tienen asociados y el teléfono podría hacer una llamada en manos libres a un número predefinido como hotline, indicando pues y se pone el teléfono en manos libres para que un operario que se encuentre de emergencia pueda verificar que hay una persona que le ha ocurrido algo. Esto es muy típico en entornos industriales donde existe un riesgo de que al operario le pueda pasar algo pues, por torres eléctricas o por mantenimiento de equipos peligrosos, de forma que con esta programación, siempre que el teléfono se coloca en posición horizontal, habilitaría los mecanismos de emergencia que están definidos para ello. Indicador de mensaje en el buzón, obviamente, agenda privada, marcación desde el directorio de la plataforma de voz, que eso lo vamos a ver después. La antena OMM permite hacer integración con directorios externos, entonces de forma que podemos tener acceso desde el propio teléfono DEC al directorio propio de la máquina y aparte podemos tener un sincronismo, una integración con un directorio LDAP, por ejemplo el Active Directory, de forma que desde el propio teléfono DEC se puede acceder a ese directorio externo, buscar un contacto, seleccionarlo y marcar. Memorias rápidas de teclado, hasta 9 soporta. Integración con sistemas sanitarios, ya lo vamos a ver luego en la parte de integración con aplicaciones externas. Este sería el 620, diferencia con el anterior la pantalla es ya en color y teclado retroiluminado, y el último sería el 630, que es el terminal pues enfocado más a un entorno
hospitalario, en un entorno industrial. Conclusiones de la solución DEC sobre IP o de la antena dual. Digamos que con esta solución, el principal punto a tener en cuenta es que unificamos dos tecnologías, dos soluciones sobre un mismo hardware. Voz, buscando siempre la solución de voz con lo que es mejor calidad y más robustez que hay en el mercado, que es el DEC, y la parte de datos con Wi-Fi, que creemos que es en lo que es puntero y en donde aporta valor añadido a la solución inalámbrica. Un solo puerto del switch, es decir, antes cuando hemos comparado una solución DEC sobre IP para voz y una solución Wi-Fi para datos, pues necesitaríamos dos puertos en el switch. Ahora, al unificarlo todo sobre el mismo hardware, solamente vamos a necesitar un puerto del switch y vamos a permitir el tagueo de una VLAN para voz y otra para datos para segmentar y separar el tráfico de voz y datos. Gestión y despliegue integrados, es decir, bueno, pues como hemos visto en cómo es la infraestructura o la topología de la solución, existe una antena, el OMM, que es el que va a permitir vía web hacer toda la gestión del sistema, monitorización, estadísticas, etcétera, que lo vamos a ver luego un poquito más en detalle. Pero un despliegue simple, integrado y fácilmente manejable mediante una interfaz web integrada en una de las antenas. Bueno, agrupación en clúster también nos permite hacerlo tanto con el DEC sobre IP, con la antena RFP32-34 y con la 42, de forma que podemos aplicar conceptos y prestaciones asociadas a cada uno de los clústeres. Los terminales DEC se autentican como usuario y contraseña, pero esto no es una prestación del DEC, sino el DEC sigue siendo un terminal perteneciente a la telefonía tradicional. Y cuando nosotros registramos un teléfono IP o una PBX, bueno, pues básicamente siempre se utiliza el concepto del registro mediante un usuario y una contraseña. Entonces, en este caso, mediante la antena OMM, cada vez que tengamos de alta un terminal, le podemos indicar dentro del sistema de gestión con qué usuario y contraseña se va a registrar en la plataforma de voz. De forma que si en la plataforma de voz creamos la extensión 220, podemos decir con qué usuario y contraseña se va a registrar. Ese usuario y contraseña estaría definido en el OMM, de forma que cuando el teléfono DEC se inicia o se enciende, hace el registro contra el OMM y el OMM pedirá o reenvía el registro a la PBX como una extensión SIP indicando ese usuario y esa contraseña. No obstante, también es posible en los terminales Astra que el usuario y contraseña sea introducido de forma manual desde el propio terminal. Bueno, lo importante es una administración centralizada que no implica que haya que ir antena por antena haciendo una configuración o haciendo una administración, sino que todo se hace de forma centralizada en la antena OMM. Hasta aquí hemos visto lo que sería la plataforma DEC sobre IP con antena dual, con las distintas antenas y lo que aporta. Y ahora vamos a ver un poco las integraciones o lo que son servicios de valor añadido que podemos tener con la solución DEC sobre IP. Entrando un poquito más a bajo nivel, esto que vemos aquí es como si fuera un zoom de la antena OMM, la cual lleva integrado pues, tres servicios. Un servicio de mensajería para que entre los propios terminales DEC se puedan enviar mensajes entre unos y otros. Lleva también la opción de un servicio de alertas para interactuar con equipamiento externo, recepcionar una alarma, una alerta y obrar en consecuencia, o la parte de localización. Esos tres módulos están integrados en el propio sistema, lo que pasa que dependiendo de los usuarios y de las zonas que queramos localizar o de los servidores de alarma, puede ser utilizado mediante los propios sistemas que están integrados en la antena OMM, o se puede hacer la integración con sistemas externos de alarmas, de mensajería o de localización. La parte de localización lo que nos va a permitir es tener una arquitectura formada en mapas tipo CAD, de forma que mediante triangulación en esos mapas nos van a poder mostrar dónde se encuentra cada uno de los terminales, incluso hacer un traceo de por dónde han pasado los terminales en un determinado momento o durante un determinado periodo de tiempo. La parte de mensajería, la que hemos indicado, envío de mensajes entre los terminales DEC, y la parte de alarmas es interactuar con equipamiento externo de alarmas, de forma que cada vez que se produce una alarma o un equipamiento externo, esta alarma va a ser recepcionada por nuestro sistema y va a ser capaz de obrar en consecuencia enviando un correo electrónico, enviando un mensaje a un DEC o enviando una locución de voz a un DEC o poniéndolo en manos libres, etc.
¿Qué beneficios aporta este tipo de soluciones de valor añadido? Pues digamos que sobre todo está enfocado en un entorno de movilidad empresarial, pero creemos que a día de hoy las empresas se enfrentan a un entorno exigente donde la eficacia y la capacidad de reacción son fundamentales para asegurar siempre la satisfacción del cliente. Entonces, los beneficios básicamente están en movilidad empresarial, aumento de la productividad del usuario en sus tareas, tanto en procesos industriales como en alertas, en estructuras hospitalarias. Digamos que este tipo de solución se adapta fundamentalmente a las soluciones paciente-enfermera, que son soluciones que por ley en muchos de los hospitales es de obligado cumplimiento que estén instaladas. Este tipo de soluciones paciente-enfermera no es una solución del DEC sobre IP, pero sí que es una solución que se integra perfectamente con el DEC sobre IP. Dentro de lo que es el portfolio de Spot de Astra existe pues un acuerdo con un partner que hemos introducido una solución de paciente-enfermera, vamos a llamarlo de esta manera, que son soluciones hospitalarias o geriátricas que van a permitir que en una habitación de un paciente existan cierto tipo de dispositivos o periféricos como pulsadores de cama, interfonos, etcétera, que van a permitir que puedan interactuar con el sistema de alarmas del centro, y este sistema de alarma lo que va a hacer es que cada vez que hay una pulsación en cualquier evento, en cualquier perilla, le pueda llegar un mensaje al teléfono DEC de la enfermera que atiende esa habitación para que en todo momento haya una comunicación bidireccional entre el paciente y la enfermera y no haya tiempo de no atención al paciente, vamos a llamarlo de esa manera. Por lo tanto, hay un aumento también de la productividad en este tipo de entornos. Aumento de la seguridad, lo que hemos comentado como opciones de hombre muerto o opciones de localización, que en todo momento se pueda tener localizado donde tengamos uno de los empleados que está utilizando este tipo de infraestructuras. Trazabilidad, es decir, tener en todo momento control por dónde ha estado moviéndose un usuario dentro de un emplazamiento, dentro de un edificio, o interacción incluso con comunicaciones unificadas, como vamos a ver posteriormente. La parte de operación y administración, vamos a ver ahora cómo es la interfaz de gestión, pero es una interfaz muy sencillito de realizar y mediante el interfaz XML totalmente abierto permite la integración con cualquier sistema externo, con cualquier aplicación que un cliente se pueda desarrollar. Una vez que estamos dentro de lo que es la parte de gestión del OMM, si esto nos fijamos son pantallazos de cómo sería la infraestructura, es posible crear una estructura basada en perfil de árbol, donde normalmente se pueden ir colocando las antenas pues, por ubicación o por site del cliente. Dentro del site podemos tener distintos edificios, dentro de los edificios distintas plantas, habitaciones, es decir, podemos ir creando una estructura jerárquica de ubicación donde van a estar las antenas y en cada una de esas ubicaciones ver el número de antenas y el tipo de antenas que tenemos. Una vez que tenemos esto ya programado y funcionando, es tan sencillo como mover las antenas de un sitio a otro simplemente seleccionando la antena, arrastrándola y soltándola, de forma que la estructura no cambia absolutamente en nada y hemos estado cambiando una antena directamente cogiéndola y arrastrando. Las vistas nos van a mostrar información pues de todos los terminales sobre qué antenas están registradas en ese momento, si el terminal está hablando o no está hablando, la antena si está dando cobertura o no está dando cobertura, si está caída o no, si tiene sincronismo, es decir, toda la información del sistema la vamos a tener de un golpe de vista desde la plataforma OMM. Posibilidad de realizar estadísticas, realizar estadísticas también asociadas a los teléfonos, asociadas a las antenas, distintos tipos de estadísticas que podemos reflejar y podemos exportar después de realizar la función de filtrado o el tipo de monitorización que queremos sacar. Es posible luego exportarlas a Excel para poder trabajar más tranquilamente con ese tipo de información. ¿Cómo es el interfaz XML? OMAXI. Digamos que, aparte de lo que es una interfaz estándar XML, aporta la antena una interfaz OMAXI, que es el que nos va a permitir hacer integraciones con servidores de mensajería externos, servidores de localización o servidores de alertas, como por ejemplo la solución de Astra del AS7900. Ejemplos, integraciones pacientes-enfermeras, cualquier tipo de integración con XML, con un equipamiento externo, lo podemos hacer. La integración siempre se hace desde el OMM, que
que es la antena que tiene la inteligencia, y esa interacción luego va a ser posible que tenga utilización en cualquiera de los terminales que tenemos de la solución. Envío de mensajes de texto de un terminal a otro. Pues el sistema va a permitir que desde el propio teléfono entremos en la opción de mensajería y podamos enviar un mensaje de texto manual o incluso ese mensaje de texto que pueda estar predefinido y ante un evento automáticamente envía el sistema un mensaje a otro de los terminales. Pueden ser mensajes que se envíen a un único receptor o a grupos de receptores de forma simultánea. Ejemplo de mensajes: hombre muerto. Podemos hacer envío de mensajes cuando tenemos una zona de localización y un teléfono pasa por una zona o abandona una zona de cobertura o una antena. Podemos notificar un mensaje predefinido de forma automática. Se pueden hacer también suscripciones al servidor de noticias RSS y poderlas ver información en el propio terminal, etcétera, etcétera, etcétera. Más eventos de mensaje: bueno, generar un email desde una alarma automáticamente, mensajes desde la localización, gestión de confirmaciones y escalado, es decir, toda la parte de mensajería que tenemos, es decir, interactuamos con un equipo, un sistema de alarmas externo y le llega la alarma al DEC. Hasta ahí muy sencillo. La ventaja de este sistema es que es un sistema que no solamente recibe la alarma, sino que espera la notificación y la validación, es decir, que es bidireccional. Una vez que el mensaje o el usuario ha recibido la alarma, la puede aceptar, la puede rechazar. Si el usuario no acepta o no rechaza la alarma, el sistema puede estar configurado con un escalado jerárquico superior, de forma que puede ir enviando la alarma a varios usuarios hasta que alguien acepta la alarma. Una vez que la alarma ha sido aceptada o rechazada, toda esta información queda reflejada y guardada en el OMM para que posteriormente podamos sacar informes o estadísticas. ¿Cómo sería el escenario de alarmas? Bueno, pues mediante el OMM con la parte de notificación con el servidor externo, el servidor externo va a producir el evento de alarma que le llegaría como mensaje al OMM, y el OMM, en función de su programación, el envío de alarma va a constar de un mensaje que se puede enviar a un teléfono, a un grupo de usuarios, un correo electrónico, etcétera, como queramos. El sistema de localización. Esto sería un pantallazo de cómo sería dentro del sistema de localización la ubicación. Es decir, podríamos tener un esquema basado en mapas en CAD, donde una vez que introducimos el terminal que queremos localizar, nos aparecerá iluminado la zona, la planta, la habitación donde se encuentra. Aparte de mostrar el tipo de la ubicación del terminal, también podemos hacer un traceo de por dónde ha ido pasando. Historial de llamadas SOS, es decir, cada vez que se produce un evento de alarma, ya sabemos que uno de los 3 terminales que tenemos, el 630, tiene una pulsación, una tecla específica para alarma. Todo este tipo de eventos también se pueden coger y vincular con un sistema de localización, es decir, con este terminal, cada vez que se pulsa el botón de alarma, se puede automáticamente enviar un mensaje a otra persona, y automáticamente también se puede ver la ubicación de ese usuario donde se está produciendo la alarma, por si acaso tiene un ataque de alguna persona o se encuentra en una situación comprometida. Se puede enviar automáticamente la alarma, que llegue como un correo electrónico, como un mensaje, como una locución de voz a otro terminal, y aparte mostrar la ubicación donde se encuentra para que alguien pueda ir para allá directamente de forma urgente. Dentro de lo que es la parte de localización, se puede ver la posición actual o el historial por donde ha pasado, por las antenas que ha ido moviéndose. Puedes obtener informaciones como la posición de la antena, el edificio en el que se encuentra la planta, el piso, etc. Desde la familia de terminales de Astra, es decir, de la familia 600, podemos localizar cualquier otro terminal desde el propio teléfono. Es decir, hasta ahora lo que estábamos viendo de localización, hacíamos una búsqueda desde el sistema de localización, pero cuando trabajamos con los teléfonos DEC de Astra, también desde el propio teléfono podemos hacer una petición de que queremos localizar un terminal, incluiríamos el tipo del teléfono que queremos ubicar, y el sistema nos respondería con un mensaje como el que podemos ver en pantalla, indicando, bueno, pues dónde se encontraría, si en la ciudad, en
en el site que se encuentra en la planta, edificio, etc. Evidentemente todo lo que es el entorno de localización tiene mucho potencial en los verticales de hospitales, del entorno industrial, etcétera, por motivos también de seguridad y para tener controlados a los pacientes. Si hacemos una comparativa entre las prestaciones de los terminales, es decir, hemos visto que podemos tener terminales Wi-Fi, terminales DEC compatibles con protocolo GAP y terminales DEC de Astra. Es decir, si tenemos que seleccionar qué terminal DEC cogeríamos o qué terminal inalámbrico, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que para un entorno de DEC sobre IP de alto número de usuarios, cualquier terminal DEC o un terminal de la familia Astra son compatibles. Para la parte de mensajería no son compatibles los teléfonos que no sean de Astra, es decir, en la parte de mensajería solamente está permitida con los teléfonos de la familia 600. La notificación de alarmas puede ser compatible con un teléfono GAP o con un teléfono de la familia de Astra. Lo único que hay que dejar claro es que con los teléfonos de GAP, que no son terminales de Astra, no hay un sensor de alarma, es decir, el teléfono no puede producir una alarma. En cambio, los teléfonos de Astra sí que la puede recibir, pero no la puede generar. Para la localización, cualquier teléfono GAP, cualquier teléfono de la familia 600 compatible. La única diferencia es que los terminales de Astra pues tienen una mejora en las facilidades de localización. Y luego lo que es el protocolo XQ, que habíamos mencionado, que es el protocolo que da mejor calidad en entornos metálicos, solamente es compatible con los teléfonos de la familia 600 de Astra. Pues muchas gracias por todo y bueno, hasta aquí lo que os hemos presentado, la solución de telefonía inalámbrica Astra basada en entorno empresa con DEC sobre IP y con DEC sobre IP Wireless LAN mediante su antena dual. Muchas gracias y un saludo.